intergeneracional en Argentina, elaborado por Martín Trombeta y María Fernanda Villafaña y María Fernanda de Fundar. Y Martín es investigador del CONICET con sede en la Universidad Nacional de General Sarmiento y también en Fundar. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, este trabajo es parte de nuestro trabajo en Fundar. Una de las preguntas que nos motivó a arrancar esto es si existe algún grado de correlación entre la inserción de una persona al mercado laboral y la de sus padres, y si existe una suerte de que el empleo se transmita intergeneracionalmente. Medio siglo de estudios sobre movilidad social. Bueno, ¿qué proporción de las desigualdades sociales están determinadas por el origen, justamente por el origen social? Esto es una pregunta clave si aceptamos el principio de igualdad de oportunidades, y acá podemos empezar a pensar dentro de este paraguas de igualdad de oportunidades que la movilidad social elevada quizás puede ser más relevante que la desigualdad de ingresos estática. ¿En qué sentido? Bueno, en que una sociedad que nos muestre elevada movilidad social nos puede dar una distribución de igualdad de oportunidades que sea razonablemente equitativa versus aún cuando la desigualdad de ingresos estática sea elevada. Es un tema clásico, quizás fundacional, de las ciencias sociales, en particular de la sociología, que hace su desembarco económico o llega a la economía a través del trabajo de Becker y Thomas de 1979, que analiza a las familias con una suerte de esquema de dinastía en el cual las familias no solo quieren maximizar sus beneficios en este momento del tiempo, sino también de las generaciones futuras, digamos, sus descendientes. ¿Qué antecedentes tenemos? Bueno, hay una amplia literatura de movilidad intergeneracional de ingresos en países desarrollados. ¿Por qué? Justamente por la cantidad de datos que existen, o al revés, ¿no? Los datos permiten hacer este tipo de estudios. Es de escasa literatura en América Latina o en países emergentes por esta restricción de los datos. Hay dos excepciones, que son dos trabajos del año pasado, uno de Leites y otro de Brito, que bueno, estudian movilidad. ¿Qué alternativas existen para el estudio de la movilidad intergeneracional? Bueno, en el caso de los ingresos, verlo a través de imputación de ingresos. Hay un trabajo de Jiménez de 2016. En cuanto a la movilidad educativa intergeneracional, la mayoría de la literatura está, bueno, con Neidhofer, Leo Gasparini, Serrano, Neidhofer. Y en cuanto a movilidad ocupacional, vemos trabajos de Torchi, de Poi y Salvia con el esquema de GP. Otras variables de resultados, bueno, también se puede medir la movilidad mirando cuestiones de bienestar. En esta rama están Neidhofer, Gasparini y Matías Yaschi. ¿Cuál es la contribución que buscamos nosotros? Es, bueno, estudiar esta movilidad ocupacional intergeneracional sin apelar al esquema EGP, que es, las siglas son por sus autores, Erickson, Kordov y Portacarrera, que es un estudio de 1979. Nosotros vamos a mirar atributos, nos vamos a alejar del esquema EGP, que mira una clasificación social quizás más sociológica, con clases sociales, y nosotros nos vamos a apartar mirando atributos de empleo de padres e hijos, bueno, como formalidad, calificación, jerarquía, estatus y, bueno, sector productivo. En cuanto a los datos, bueno, como les mencioné, hay pocos datos que incluyan una muestra, un bloque retrospectivo. Nosotros usamos la Encuesta Nacional de Estructura Social, la ENES, que es dentro del programa PISAC. Es una encuesta que se hizo en el segundo semestre de 2014 y el primer semestre de 2015. Es una muestra representativa a nivel nacional en localidades de más de 2.000 habitantes, en el que al encuestado mayor de 17 años se le pregunta en la parte retrospectiva
qué ocupación tenían sus padres o el jefe de su hogar cuando tenía 15 años. Bueno, justamente esta encuesta además, es una encuesta de hogares y personas socioeconómicas, que además incluye el módulo retrospectivo y nos permite tener esta información. La encuesta también trae la clasificación de ocupaciones y la de actividades económicas, lo cual permite a nivel de encuestas poder hacerlas hablar entre ellas. Y en particular, bueno, submuestra de interés son los mayores de 25 años porque consideramos el proceso educativo completo. Y acá, bueno, les presento unos descriptivos rápidos para ver. La encuesta, bueno, acá la separamos entre mujeres y varones. Tiene un total de casi 13.000 individuos. La edad promedia es de 50 años, más o menos se mantiene entre hombres y mujeres. En cuanto a la tasa de empleo, informalidad y empleo público, bueno, la tasa de empleo es mucho mayor en varones que en mujeres, la tasa de informalidad es mayor en mujeres que varones, y esto es coincidente con las tasas que vemos en el mercado laboral. Y agregamos, bueno, la tasa de empleo público, que acá incluye, dentro del empleo público tenemos salud y educación, y bueno, es más alta en mujeres que en varones. Bueno, a ver, Martín le cuenta el modelo y los resultados. Cambio. Bueno, las estimaciones que vamos a mostrar son todas variantes de la ecuación esta que estamos viendo acá, que es la ecuación estándar que se utiliza en los trabajos sobre movilidad intergeneracional. Básicamente tomamos algún atributo, vean, medido para los hijos, y lo usamos como variable dependiente en una regresión donde la variable independiente es el mismo atributo medido para los padres, ¿no? Y la pendiente es lo que llamamos beta, que es lo que en general se conoce como el coeficiente de persistencia intergeneracional. Si este beta es estadísticamente diferente de cero, lo que tenemos es evidencia de que hay justamente persistencia y transmisión de padres a hijos de ese atributo. Cuanto más grande el beta, mayor esa transmisión intergeneracional. Por otro lado, como lo que nos importan acá son atributos laborales, atributos del puesto de trabajo, que ahora vamos a ver cuáles son, yo voy a querer controlar por la educación del hijo, ¿se entiende? Porque quiero aislar el efecto de la transmisión de padres a hijos que pueda ocurrir por vía educativa. Dicho sea de paso, sabemos que eso existe porque hay mucha evidencia en trabajos anteriores de que efectivamente los niveles educativos de los hijos y los padres están correlacionados. Pero acá no queremos medir eso, acá queremos medir cuánto hay asociación entre atributos laborales independientemente de la educación. Es decir, queremos ver otro canal de transmisión de padres a hijos, que es el laboral estrictamente. ¿Qué atributos vamos a mirar entonces? Bueno, elegimos varios. Primero, una DAMI de formalidad, definida de la manera habitual, si tiene descuento jubilatorio el puesto. No hicimos una discusión tan amplia como han hecho los trabajos previos, acá nos atuvimos a la definición típica de registración. Una DAMI de puesto calificado, construida en base al CNO. Acá voy a usar dos definiciones diferentes. Una que es más restrictiva y otra que es un poco más amplia. La restrictiva llama calificado solo a profesionales, solo a la categoría más alta. Mientras que la alternativa también incluye a los técnicos, o sea, permito que sea un poco más amplia la definición de puesto calificado. Una DAMI de hacer un trabajo por cuenta propia, una DAMI de puesto jerárquico, nuevamente hecha en base al CNO y nuevamente con dos definiciones diferentes. Una que llama jerárquico solo los puestos de director y otra que incluye también los puestos de jefatura. Una DAMI de sector productivo en base al CADES desagregado a nivel de letra. Recuerden que eso nos da cada dos sectores productivos distintos, ahora vamos a ver un rato cuáles son. Y por último aparece también una variable interesante que se puede armar en base al CNO, que es el ISEI. El ISEI es una medida ya construida, armonizada y validada en la literatura, pero en literatura más bien de tipo sociológico. La referencia es Los señores de Cáncer, Reimann y Ulti del 92. Y básicamente esta medida lo que hace es generar una medición continua del estatus de un puesto de trabajo. ¿Bien? Esta medida de 0 a 100. Hay cantidad de supuestos detrás de eso y están discutibles como cualquier otra cosa, pero tuvo varias revisiones, está recontra utilizado en la literatura, por ende la consideramos que es idóneo para nuestros fines.
Así que en todos los casos queremos tirar esta regresión y discutir este beta. Y en el caso del estatus, como es una variable continua, se puede ir un poco más allá y hacer algo tipo lo que mostraba antes Joaquín, y básicamente tirar una regresión de cuantiles, una regresión de la función de influencia recentrada para estimar efectos cuantílicos sobre la distribución no condicional. ¿Vean? Como es continuo, se puede jugar con eso. Bueno, sí. ¿Y estimáis esto para todos los individuos entre 25 y Claro. 70 años? Exacto. Separando, algo quizás que no agregué y es bueno que me lo menciones, separamos mujeres y varones, porque lo que hacemos es, para varones lo relacionamos con atributos del padre y para mujeres con atributos de la madre. Esto es algo muy estándar en la literatura, porque tiene que ver básicamente con, estamos mirando todo para atrás, yo estoy viendo el mercado de trabajo de hace 30, 40, 50 años. Hace 40 años el mercado de trabajo de mujeres era muy diferente del de varones. Hoy lo es también, pero mucho menos. ¿Vean? Y eso lo que me genera es que si al varón lo comparamos con su madre, nos estamos comiendo en el medio un efecto que es otra cosa, digamos, ¿no? ¿Por qué no ponéis los dos, lo del padre y lo de la madre? Podría hacer eso, pero no tendría un coeficiente único, ¿se entiende? ¿Puedes decirme si lo que es importante es la ocupación del padre para el hijo, lo de la madre para la hija, o si la de la madre da igual? A ver, hay trabajos más recientes, la gente del CED las tiene, CED me refiero a este grupo de trabajo, tienen un trabajo relativamente reciente que hace algo tipo lo que vos decís y efectivamente encuentran que en los varones el puesto de la madre cumple algún efecto más chico que el del padre. ¿Vean? De todas maneras, lo que te digo es una convención absolutamente estándar, y apuntamos a cierta idea de comparabilidad con lo ya hecho. Mi pregunta dice que estáis estimando el mismo beta independientemente de la edad que tiene el individuo en el 2014. Sí. O sea, que un individuo de 60 años y un individuo de 25 le estáis imponiendo el mismo efecto de la ocupación del padre, de la clase social del padre, Sí. sobre su ahorro. No lo hice por bloques etarios, eso es lo que estás preguntando. Podríamos probar. Bueno, vayamos primero entonces a resultados de MCO, ¿bien? Para hijos, varones y sus padres. Bueno, lo interesante de esto es que son todos betas estimados estadísticamente significativos en el 99% de confianza y algunos con tamaños bastante grandes. Acá les muestro entonces el beta cuando no controlamos por educación, cuando sí controlamos por educación y lo comparamos con la media no condicional como para tener una idea del tamaño relativo. Entonces, por ejemplo, en la AMI de formalidad encontramos un efecto que está entre 7,5 y 10 puntos según si controlamos o no por educación, contra una media observada de 78, o sea, es bastante grande me parece, ¿no? O sea, el hecho de que tu papá haya tenido un puesto de trabajo formal aumenta a una magnitud de entre 7 y 10 puntos la probabilidad de que vos también tengas un puesto de trabajo formal, contra una media de menos de 80, me parece un efecto bastante grande. Pero si no los convencí con esto, los demás son todos mucho más grandes, ese era el más chiquito de todos, ¿vean? Los demás son todos mucho más grandes. Por ejemplo, en puesto calificado, según qué definición tomamos de calificado y según si controlamos o no por educación, estamos en un tamaño de entre 14 y 33 puntos para una media de entre 10 y 25 puntos. O sea, que tu padre haya tenido un puesto de trabajo calificado duplica o triplica tu probabilidad de tener un puesto de trabajo calificado, controlando por educación incluso. ¿Vean? O sea, ser algo educativo. Algo bastante parecido ocurre con el trabajo por cuenta propia, donde es más o menos 9 puntos contra una media de 20. Puesto jerárquico, misma historia, efectos también muy grandes, entre 12 y 17 puntos, contra una media que está entre 10 y 15, no sé, más que duplica la probabilidad. Hay una heredabilidad bastante importante del sector público, fíjense, el hecho de que tu padre fuera un trabajador del sector público casi duplica tu probabilidad de ser un trabajador de ese mismo sector. Y en el ISEI, el efecto que encontramos, esta es continua, la que mide estatus, ¿no? Acá el efecto es de entre 0,16 y 0,37 contra una media de 38. Algo que puede ayudar a leer mejor su coeficiente es que el desvío estándar de padres e hijos es más o menos el mismo. Con lo cual uno puede pensar estos betas como si fueran betas estandarizados, ¿no? Como diciendo que un aumento de un desvío estándar en el ISEI del puesto de tu padre va a generar un aumento de entre 0,16 y 0,17 desvíos estándar en tu ISEI. Con mujeres tenemos cosas bastante parecidas en líneas generales, algunos coeficientes, pocos ellos
dejan de ser significativos. Por ejemplo, los de director, esos no son significativos. Parece que el hecho de que tu madre fuera directora de un establecimiento productivo no afecta nada a tu probabilidad de serlo también. El sector público desaparece de efectos que mencionamos por educación, pero en líneas generales es más o menos la misma historia. Paso rápido porque tengo poco tiempo. Cuando hacemos las regresiones cuantílicas no condicionales para el ISEI, en varones lo que encontramos es que hasta el percentil 60 más o menos hay una curva relativamente planchada. ¿Ven? La línea negra es MCO y esta es la curva cuantílica. Hasta el 50-60 no hay demasiada variabilidad, pero ahí pega un salto para arriba. Vean, si controlamos por educación, el salto no es tan grande, pero igual es visible. O sea que la heredabilidad es mucho más alta en los puestos de mayor estatus. Esos son los que tienen más probabilidad de ser transmitidos intergeneracionalmente. ¿Vean? Con mujeres es similar la historia, aunque con más dudas respecto a si esto pasa a usted de hipótesis, porque básicamente el rol de confianza cuando uno controla por educación se vuelve ya muy ancho, está todo medio superpuesto con MCO, acá es más difícil establecer que haya algo. Como tengo poco tiempo, paso rápido al final de la historia y me gusta mucho este gráfico para terminar la presentación. Acá tenemos las dummies del sector productivo con los 14 sectores, en realidad son 13 porque tenemos uno que está casi íntegramente feminizado, que es servicio doméstico, ese es solo para mujeres, y otro que está casi íntegramente masculinizado, que es minas y canteras, ese lo tenemos solo para los varones. ¿Qué es lo que encontramos en varones? Fíjense que sacando un caso particular, que es el de hotelería y restaurantes, en todos los demás lo que tenemos, sea que controlemos o no por educación, el azul controla por educación, el rojo no, lo que tenemos son coeficientes muy alejados del cero, estadísticamente significativos con cualquier nivel que uno quiera ponerle al alfa, vean, y muy grandes en tamaño, muy grandes. Para que se hagan una idea, minas y canteras este 0,2 básicamente quiere decir que si tu papá trabajaba en el complejo minero hidrocarburífero, tu probabilidad de trabajar ahí se multiplica por un factor de casi 15. Es brutal ese efecto. ¿Vean? Y algo no tan grande, pero igual muy grande, pasa similarmente en servicios empresariales, pues también incluye todo lo que es profesionales, científicos, eso ya nosotros estamos todos más o menos acá adentro. También ahí estamos con las arbitrariedades del CAE, ¿no? Pero digo, finanzas es también bastante importante, administración pública similar a lo que ya hablamos antes. Vean, el hecho de controlar por educación no modifica demasiado ni el beta específico ni tampoco su variabilidad, eso no parece muy influido por la educación. Así que hay una idea de que se transmiten de padres a hijos las actividades productivas ceteris paribus capital humano. Esto me parece muy poderoso. En mujeres esto es mucho más discutible, porque varias, si no la mayoría, de las estimaciones son estadísticamente no significativas. Cuando son significativas, lo son por poquito, por lo cual es todo medio sensible a la elección del alfa, lo cual lo hace menos robusto como hallazgo. Solo en finanzas hay un efecto así que uno diga muy claramente, distintivamente significativo. Me parece muy lindo este hallazgo. En el servicio doméstico, si uno no controla por educación, efectivamente hay transmisión de madres a hijas. El hecho de que tu madre haya trabajado en servicio doméstico eleva tu probabilidad ceteris paribus de trabajar ahí, pero si controlamos por educación, no. O sea, parece que la educación es una vía de escape de un sector que tiene, como sabemos, resultados laborales típicamente muy negativos. Así que bueno, lo que hemos encontrado es un nivel muy importante, creemos, de transmisión intergeneracional de atributos laborales que sobreviven incluso al control por capital humano, así que no parece ser el capital humano la vía que explica esto, sino alguna otra cosa. Bien, esto es un desafío muy importante a la igualdad de oportunidades. Si los trabajos buenos se heredan y los trabajos malos se heredan, entonces hijos de padres e hijos de ricos, aún si le diéramos a todos la misma educación, que tampoco es el caso, digo, pero aún si eso pasara, no estarían en igualdad de condiciones para su vida adulta. ¿Bien? Y no está claro que esto se resuelva simplemente con educación. Como lo que vamos a enfocar es políticas públicas, tenemos que un poco meternos en la discusión de qué es lo que creemos que se puede hacer con esto. Algunas cosas son más obvias, otras son más complicadas. ¿Bien? La estabilización macro es medio una cosa de la que no se puede no hablar si uno va a hablar de empleo. Estamos en un país que no genera empleo de calidad hace más de 10 años, con lo cual estabilizar la macro es condición necesaria para que estas cosas puedan mejorar, sin duda. Seguramente no sea suficiente. ¿Vean? La reforma laboral, un tema que está muy de moda en este momento y digamos, una especie de, a veces como de bolsa en la que se meten cosas muy distintas.
Entendemos que es un proceso que tiene sus muchas complejidades, tanto a nivel de diseño económico, diseño de política pública, como a nivel más bien político, así que esto parece un ángulo más difícil para encontrar procesos o para ver cómo se puede avanzar. Sí parece más razonable, más al alcance de la mano, digamos, pensar en intervenciones mucho más simples, mucho más acotadas y potencialmente muy costo efectivas, como política de sensibilización o información para los jóvenes sobre el mercado de trabajo. Las decisiones de inserción laboral se toman, o de recursos humanos también, a edades muy tempranas en las que los jóvenes potencialmente tienen todavía muy poco conocimiento del mercado laboral. Y que los jóvenes trabajen de lo que trabajen sus padres, un poco da a pensar que a lo mejor es porque no conocen demasiado el resto del mercado de trabajo. Así que ahí podría haber una oportunidad para, con cantidades despreciables de recursos, mejorar algunas tomas de decisiones. Y definitivamente, si queremos entender mejor las razones de este proceso, hay que avanzar en la generación de datos, porque no tenemos en Argentina datos de tipo longitudinal que permitan llevar esto a otra escala. Cierro esta última slide, lo prometo. Les cuento lo que estamos haciendo, porque acá es donde nos gustaría recibir feedback de parte de ustedes y que nos cuenten qué piensan que podemos hacer con todo esto. Queremos avanzar en dos direcciones. Una es la identificación causal, intentar darle causalidad a todo esto de alguna manera. No es nada fácil eso en el mundo de movilidad, pero quizás alguna estrategia de tipo instrumental podría llegar a servir, tomando indicadores laborales por año y provincia. Es una posibilidad esa, ¿no? Instrumentar la variable del padre con lo que pasaba en ese momento en esa provincia, ya que el año lo tenemos. Pensar en sectores que sufrieron algún tipo de cambio estructural, un antes y un después. No hay muchos sectores de ese tipo en Argentina. Y hay muchos que puedas verlos en la base además, pero podría ser. Y similar o en esa línea explorar algo que se ha hecho para otros países y nos preguntamos si sería posible en Argentina de alguna manera explorar el tema del China Shock y ver si eso acá se puede ver reflejado en algo. Y el otro camino que nos interesaría avanzar es el de explorar los determinantes, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los hijos trabajan de lo mismo que los padres? ¿Es una cuestión de mercados de trabajo locales? ¿Va por ese lado? ¿Es una cuestión de transmisión de inobservables, como diríamos en el mundo laboral? Estamos hablando de preferencias, valores, normas sociales. La gente cree que es bueno trabajar en ciertas cosas y se le enseña a sus hijos. ¿O es más bien el rol de los sindicatos? Son por ahora preguntas que tenemos, así que toda idea que nos quieran acercar por ese lado será muy bienvenida.